Mi nombre es Gonzalo Manrique y yo soy economista del IPE y estamos haciendo esta presentación gracias al Colegio de Economistas de la Libertad, a la Cámara de Comercio de la Libertad y también a la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Trujillo. Eh, bueno, esta va a ser una clase que va a durar aproximadamente una hora. Vamos a tratar temas básicos del curso de Economía Pública. Y por favor, cualquier consulta o pregunta la pueden hacer en el Q&A. Yo estaré respondiendo las preguntas por practicidad al final de la sesión. Bueno, empecemos. A ver, entonces quisiera empezar con esta pregunta bien general de qué es una buena política pública. En el sector privado es muy fácil en realidad responder esta pregunta, ¿no? O sea, una buena política para una empresa es aquella que le permite maximizar sus ventas, conseguir más clientes, mejorar sus ingresos, tal vez reducir sus costos. Es bien directo, ¿no? O sea, que es bueno para una empresa. Para el sector público es algo mucho más complicado, porque el sector público tiene que pensar en varios actores a la vez, ¿no? El sector público tiene que velar por todo un país, distintos sectores, agricultura, industria, em, turismo. Entonces, ¿qué es una buena política pública? Va a depender de múltiples factores y puede resultar un poquito difícil llegar a una única respuesta. En general, lo que nosotros tenemos son tres corrientes que de alguna manera nos podrían ayudar a identificar qué es una buena política pública. La primera de ellas es el utilitarismo. Entonces, lo que va a buscar el utilitarismo es maximizar el bienestar de toda la sociedad, ¿no? Una persona utilitarista se fija en el agregado. Entonces, para ellos, una buena política es aquella que va a beneficiar a la mayor cantidad de personas. Si yo, por ejemplo, tengo cierta cantidad de recursos, 100 soles, no sé, o 100 millones de soles, el utilitarista lo que va a tratar de hacer es distribuirlos equitativamente, estos 100 millones de soles, entre la mayor cantidad de personas. No se va a fijar a quién le está dando el dinero. Va a ver a todos por igual. El egalitarismo, en cambio, sí se preocupa por quién es la persona eh, que estaría recibiendo el beneficio por parte del Estado. El egalitarista lo que dice es que hay que tratar de reducir las desigualdades dentro de la población. Entonces, lo que ellos nos dicen es que no todas las personas son iguales. Si tenemos 100 millones de soles para dar, tenemos que tratar que esos 100 millones de soles lleguen a aquellas personas más desfavorecidas, a los más pobres. Eh, por si acaso, el egalitarismo no implica o no sugiere que todos tengamos que ser iguales. O sea, no quiere decir que todos tengamos que recibir el mismo dinero, ¿no? O sea, el egalitarismo admite ciertas diferencias entre personas porque en la práctica nadie es igual a otro, ¿no? O sea, por ejemplo, un egalitarista no estaría en contra de que un médico, un ingeniero, personas que han estudiado bastante y que con su trabajo aportan al resto de la sociedad, ganen más dinero que otras personas que tal vez no tienen el mismo nivel de capacitación. Simplemente estas diferencias no deberían ser tan grandes que pueden perjudicar a los más desfavorecidos. Entonces, como ya les dije, repasando estas dos, o sea, una buena política con el utilitarista es aquella que llega a la mayor cantidad de personas, sin fijarse en quién recibe, quién no. El egalitarista sí se preocupa un poco más por quién es la persona que recibe, y en general lo que ellos te dicen es que esos 100 millones de soles deberían ir a las personas más desfavorecidas. Una tercera corriente, que es el liberalismo, plantea una cuestión un poco diferente, que es que el Estado debería intervenir lo menos posible en la economía. Entonces, el liberalista empezaría a debatir si es que en verdad es conveniente o no que el Estado entregue estos 100 millones de soles que han sido recaudados con impuestos, o si tal vez sería mejor disminuir la incidencia del Estado en la economía a través de bajar esos impuestos, ya no estar recaudando esos 100 millones de soles y permitir que el mercado por sí solo eh, lleve la sociedad a una mejor situación. Entonces son tres corrientes distintas que ofrecen tres respuestas distintas a qué es una buena política pública. Y lo que tenemos que entender es que estas tres corrientes solamente nos ayudan a nosotros
a tratar de mejorar las propuestas, evaluar las distintas pros y contras de cada medida que nosotros hagamos como Estado, pero no hay una única respuesta correcta o no hay una única respuesta incorrecta. O sea, de todas tenemos que recoger algo para poder llegar a una mejor decisión, a una mejor política. Entonces, quería explicarles un poquito esto a modo de introducción y ahora sí pasemos a lo que es la agenda de la clase del día de hoy. Entonces, lo primero que haremos será repasar lo básico que es la economía del bienestar. Luego pasaremos a ver y a discutir el rol del Estado dentro de la sociedad, dentro de la economía. Y finalmente terminaremos analizando uno de los desafíos de política más importantes para el país, tratando de recoger un poco y aplicar lo que hemos aprendido en las dos primeras secciones. Entonces empecemos con economía del bienestar. La economía del bienestar es la rama de la economía que se preocupa por analizar la eficiencia de un país y el bienestar de una sociedad. Son tres conceptos claves los que uno necesita para poder empezar a analizar o trabajar en lo que nosotros llamamos economía del bienestar. El primero de ellos es el bienestar. El bienestar, nosotros como economistas llamamos a veces la utilidad, es el nivel de satisfacción de una persona. Es qué tan satisfecho está esta persona con las cosas que tiene. Nosotros trabajamos bajo el concepto de que una persona, mientras más cosas tenga, más bienestar va a tener. Es un modelo bastante simplificado, pero nos ayuda bastante a la hora que podemos hacer nuestros análisis. También tenemos la idea de que una persona no llega a ese nivel de saciedad, ¿no? Uno puede estar feliz con una hamburguesa, pero aquella persona que tenga 2 hamburguesas va a estar más feliz. Con una tercera hamburguesa vas a estar más feliz. O sea, no va a haber ese nivel en que vas a decir, pucha, no, ya estoy lleno, ya no quiero más hamburguesas. Siempre en economía del bienestar, siempre vamos a suponer que más es mejor. No va a haber ese grado de saciedad. Y hay una diferencia entre lo que es el bienestar individual, que es el bienestar de una persona, el bienestar mío, de ustedes, y el bienestar de la sociedad. El bienestar de la sociedad no viene a ser nada más que la suma del bienestar individual de todas las personas que componen esa sociedad. Entonces, el bienestar del Perú vendría a ser la suma del bienestar de todos los peruanos. Un segundo concepto importante es el de eficiencia. Eficiencia se refiere al uso adecuado de los recursos que tenemos. Algo eficiente o un estado eficiente, una economía eficiente, es aquella que logra producir lo máximo posible dado los recursos que tiene. En el caso del Estado, ya que estamos hablando de economía pública, un Estado eficiente es aquel que con los recursos que ha recaudado a través de impuestos u otros tributos, logra el mayor bienestar para la sociedad, o sea, los utiliza adecuadamente, invierte donde tiene que invertir, le entrega el dinero a quien tiene que entregarle, de tal manera que se maximiza el bienestar de la sociedad. Entonces, eficiencia se refiere al buen uso de los recursos. Y el tercer concepto es el de distribución. El de distribución, este concepto se refiere a cómo están distribuidos los recursos dentro de una sociedad. Se trata de una sociedad equitativa en la que los recursos están distribuidos de igual forma entre todas las personas, o es una sociedad desigual donde pocas personas tienen mucho y muchas personas tal vez no tienen los suficientes recursos para alcanzar un nivel de vida adecuado. Entonces, estos tres conceptos son los básicos para que ustedes puedan empezar a analizar lo que es la economía del bienestar, que da pie después a la economía pública. Entonces, para repasarlos, veamos el ejemplo de Juan. Y bueno, y analizamos el concepto de curvas de indiferencia. Entonces, Juan es un niño que le gusta comer mucho hamburguesas y panes con pollo. En el eje X ven todas las hamburguesas que tiene y en el eje Y ven todos sus panes con pollo. Una curva de indiferencia muestra todas las posibles canastas de consumo en las que a Juan le es indiferente. O sea, por ejemplo, en el punto A
Juan tiene 5 hamburguesas y 2 panes con pollo. Y en el punto B, Juan tiene 1 hamburguesa y 6 panes con pollo. Como están sobre la misma línea roja, se puede decir que Juan es indiferente a ambas combinaciones de productos. A Juan le da igual. Si tú a Juan le ofreces, oye Juan, mira, te doy 5 hamburguesas y 2 panes con pollo, o te doy 1 hamburguesa y 6 panes con pollo, Juan no va a saber bien qué decidir, o va a escoger cualquiera de las dos, porque ambas le dan el mismo nivel de bienestar, la misma utilidad. Y estas son las decisiones que nosotros nos enfrentamos día a día, con las distintas combinaciones de productos. Un polo de una marca versus ropa de otra marca, ver un canal de televisión versus otro canal de televisión. Todos los días nosotros nos enfrentamos a decisiones sobre combinaciones de productos e internamente cada uno tiene su propia curva de indiferencia. Pero no solamente hay una curva de indiferencia, sino que las curvas de indiferencia en realidad son infinitas. Como les mencioné, cada una de las cuales, a lo largo de cada curva de indiferencia, una persona es indiferente, ¿no? A mí me daría igual consumir cualquiera de estos productos. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que, como hemos partido de esta idea de no saciedad, de que siempre más es mejor, cualquier punto encima de mi curva de indiferencia va a ser preferible a los que están en las curvas de indiferencia por debajo. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, veamos el punto C. En el punto C, Juan tiene 4 hamburguesas y 6 panes con pollo. Como es obvio, o sea, 4 hamburguesas es preferible a una hamburguesa, el punto C es preferible al punto B. Pero como B a Juan le da lo mismo que el punto A, el punto C también va a ser preferible al punto A. Juan va a preferir comer 4 hamburguesas y 6 panes con pollo que 5 hamburguesas y 2 panes con pollo. En general, cualquier punto, como les había mencionado, por encima de la curva de indiferencia, siempre va a ser preferible. O sea, cualquier punto en la parte verde va a ser siempre preferible a lo que está en la línea roja. Y por el contrario, cualquier punto D que está por debajo de la curva de indiferencia no va a ser preferible a los puntos B y A que están sobre una curva de indiferencia. Entonces, acá es donde ya hemos introducido el primer concepto que les había mencionado, que era el concepto de bienestar. Bienestar, que es igual a la utilidad, a la satisfacción que nosotros tenemos por consumir cosas, por tener cosas. Y, digamos, a modo de resumen, de nuevo decirles que estas son las curvas de indiferencia. ¿Por qué? Porque yo soy indiferente de consumir cualquier producto que está sobre la línea. Más es mejor y menos es peor, ¿no? Hacia la derecha, hacia la parte verde siempre va a ser lo preferible y hacia la parte amarilla va a ser lo que yo no voy a preferir a lo que está en mi curva. Y ahora para introducir el siguiente concepto que les había mencionado, que es el de eficiencia, necesitamos incluir a una persona más. Entonces, imaginemos que ahora ya hay 2 personas. Tenemos a Juan al lado izquierdo y a Ana en el lado derecho. Entonces, Juan y Ana son 2 hermanos. Son 2 hermanos, cada uno está en su cuarto. No sé, uno está haciendo tarea, otro está jugando. Y la mamá o el papá de Ana les grita que han hecho hamburguesas y panes con pollo. Entonces ellos oyen, les gustan las hamburguesas y panes con pollo, a quien no, y bajan corriendo para tratar de agarrar la mayor cantidad de hamburguesas y panes con pollo. Pero como Ana es mayor, Ana empuja a su hermano, llega más rápido, y Ana se queda con 5 hamburguesas, no sé si el mouse, con 5 hamburguesas y con 8 panes con pollo. Como había 10 hamburguesas y 10 panes con pollo, Juan se queda con 5 hamburguesas, pero con solamente 2 panes con pollo. Están en el punto A. Podemos decir que esta es una situación eficiente. Recuerden que eficiencia es la situación en la que se logra el mayor nivel de bienestar, el mayor nivel de producción, dados los recursos disponibles. O sea, mi pregunta es, ¿Juan y Ana han logrado el mayor nivel de satisfacción con las 10 hamburguesas y los 10 panes con pollo que tenía? Pues la verdad es que no. Ambos podrían intercambiar y les digo que serían más felices si intercambiasen panes. O sea, por ejemplo, Ana podría decirle a Juan, mira Juan, te doy un pan con pollo y tú me das una hamburguesa. Juan, ¿debería aceptar o no debería aceptar?
O sea, pasar del punto A al punto B. Si se dan cuenta, el punto B está por encima de la curva de indiferencia de Juan. Y el punto B también, si lo vemos desde el lado de Ana, también está por encima de la curva de indiferencia de Ana. Entonces, ¿qué característica tiene el punto B con respecto al punto A? Es que en el punto B ambos serían más felices, con los mismos recursos, pero ambos estarían en una mejor situación. Ambos mejorarían en su curva. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que en realidad intercambiar productos, o sea, no solamente panes con pollo y hamburguesas, sino productos en general entre dos personas, puede llevar a las personas a una situación más eficiente. En general, cualquier punto B que esté dentro de esta zona verde, les conviene tanto a Ana como a Juan, porque en toda esta zona verde, Ana va a tener más satisfacción, porque va a estar en una curva superior, y Juan también va a estar en una curva superior. Entonces, lo que nos dice la teoría es que Ana y Juan van a intercambiar hamburguesas y panes con pollo en este caso, hasta que lleguen a un punto en que ninguno de los dos pueda ser más feliz sin tener que perjudicar al otro. ¿Qué punto es este? Nosotros le llamamos el óptimo de Pareto. Entonces, si recuerdan, para ver dónde estamos en el punto C, Ana empezó con 5 hamburguesas y 8 panes con pollo. Y para llegar al punto C, que ahorita les voy a explicar por qué es el óptimo de Pareto, Ana ha intercambiado 2 hamburguesas, perdón, 2 panes con pollo por 2 hamburguesas. En el punto C, que es un punto que yo diría que es eficiente, perdón, las curvas en diferencia de Ana y Juan son tangentes entre sí. ¿Qué significa que son tangentes? Que solamente se cruzan en un solo punto. Entonces, como se cruzan en un solo punto, ya han llegado a una situación en la que ninguno podría ser más feliz sin perjudicar al otro. O sea, esa zona verde que les había mencionado que existía, ya no existe más, ya ha desaparecido. Ya han logrado llegar al máximo de eficiencia. O sea, la única forma de que Ana sea más feliz es quitándole panes a Juan. O la única forma de que Juan sea más feliz en esa situación es quitándole panes a su hermana. O sea, ninguno puede incrementar su bienestar sin afectar al otro. Este es un óptimo Pareto y, como les digo, es un punto eficiente, donde se ha logrado un máximo nivel de bienestar, dado los recursos que tenían y el punto A inicial. Pero la verdad es que no solamente hay un solo óptimo de Pareto. Son infinitas los puntos en que las curvas en diferencias de Ana y Juan pueden ser tangentes. Tenemos toda esta curva que está en morado, que se llama curva de Kondrato, que es, como le digo, es el conjunto de puntos donde las curvas en diferencia de Ana y Juan son tangentes. Son un conjunto de óptimos de Pareto. En cualquier punto a lo largo de esta curva morada, Ana y Juan van a estar en una situación eficiente, donde nadie pueda ser más feliz sin perjudicar al otro. Y ustedes se preguntarán, ok, pero si esta curva que tiene infinitos puntos, hemos llegado al punto C, ¿por qué hemos llegado al punto C y por qué no hemos llegado a otro punto a lo largo de la curva? El punto donde se llegue en la curva va a depender de la posición inicial. Como se recuerda, Ana y Juan partieron de una posición un poco desigual, ¿no? Donde Ana tenía más panes con pollo que Juan. Entonces van a llegar a esta situación en la que Ana tiene 7 hamburguesas y 6 panes con pollo y Juan solo tiene 3 hamburguesas y 4 panes con pollo. Y acá es donde introducimos ese tercer concepto que era el de distribución. Esta es una distribución que para algunos les puede parecer desigual. Imagínense que son los padres de Ana y Juan. ¿Ustedes aceptarían que sus hijos, que uno coma 7 y 6 y el otro solamente 3 y 4? No, probablemente querrían que partan de un punto inicial más equitativo, ¿no? En que ambos tienen 5 hamburguesas y 5 panes con pollo. Entonces, ahí entra el rol del Estado y entra este concepto que les decía de distribución. El punto inicial
que sea 5 hamburguesas, 5 panes con pollo, va a depender en qué parte de la curva caigan. Y ese punto inicial va a servir de partida para eh, tratar de lograr una sociedad más equitativa. Es el Estado que en esta caja podría mover, ayudar a mejorar la distribución para lograr una situación en la que Juan no salga tan perjudicado. Entonces, digamos, hasta acá quería hablarles de esta primera idea de economía del bienestar. No se olviden que, por favor, cualquier pregunta la pueden hacer en el chat ahí del Zoom. Eh, y trataré de responderla hacia el final de la sesión solamente por temas prácticos. Pasemos ahora a hablar acerca del rol del Estado, que es otra parte importante de la economía pública. En general, son 3 funciones claves que tiene que jugar el Estado en la economía. La de estabilizar la economía, la de redistribuir recursos, que es un poco lo que ya hemos hablado, y la de asignación o la de corrección de fallas de mercado. Entonces pasemos a la primera función, la función de estabilización de la economía. Y para ello es importante que les introduzca esta idea de ciclo económico. La economía es cíclica, todas las economías desarrolladas, las subdesarrolladas, las economías en la actualidad, en el pasado, siempre han sido cíclicas. Siempre hay un periodo de crecimiento, seguido un periodo de recesión, para volver a un periodo de crecimiento. El problema es que si estos periodos son muy erráticos, son poco previsibles, el ciclo económico llega a afectar el crecimiento en sí. O sea, por ejemplo, si yo soy una empresa y veo que en un país la situación está crítica, hay un montón de incertidumbre, yo no sé cuándo este país va a entrar en su periodo de recesión, lo más probable es que no quiera invertir. Cuando la gente no quiere invertir, los negocios empiezan a cerrar, empieza a crecer el desempleo y todo empieza a empeorar. Entonces, la primera función del Estado es suavizar los ciclos económicos. O sea, es preferible tener un ciclo económico así que uno que sea de más rápido crecimiento para luego caer de forma más abrupta. Es mejor ir despacio, como una tortuga, que como una liebre y empezar a tener altas curvas y bajas recesiones. Eh, entonces, ¿qué es lo que nos dice la teoría que tiene que hacer el Estado en realidad para lograr una curva más suavizada? Es que en épocas de crecimiento, lo ideal es que el Estado no gaste tanto, ahorre más, que de alguna manera deje que la economía crezca por sí sola, y que este ahorro se guarde justamente cuando estamos en periodos de recesión, para que la caída no sea tan fuerte, ¿no? Y el ejemplo más claro es lo último que ha pasado con la pandemia. La pandemia fue algo que nos cogió a la mayoría de personas desprevenidas, al Estado también, pero felizmente el Estado había ahorrado bastantes recursos, tenía un bajo déficit, tenía baja deuda, que le permitió que en la época de recesión tengamos, por ejemplo, algunos de los paquetes económicos más grandes de Latinoamérica, incluso del mundo en términos de PBI. Entonces, justamente esta política de suavizar nos ayudó a que la caída, si bien fue fuerte, no lo sea tanto como hubiera sido si es que no hubiésemos tenido este colchón. Entonces, acá vemos, por ejemplo, este dato de impulso fiscal en los últimos años. Y vemos cómo en el 2020 el impulso fiscal ha sido de 1,8% del PIB tendencial, mucho mayor a los años anteriores, que incluso habían sido negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que por la pandemia el Estado tuvo que actuar para suavizar la caída del PBI y de alguna manera hizo que el PBI no cayese tanto como hubiese caído si es que el Estado no hubiese entregado bonos, no hubiese dado facilidades a las empresas y otras medidas de alivio, digamos, por la pandemia, ¿no? Y a la derecha vemos una comparación de los paquetes fiscales entre países. O sea, cada puntito azul es un país y vemos que el Perú eh, es uno de los paquetes más grandes, está el más grande incluso del gráfico en países emergentes y se caracteriza
por haber tenido también una baja deuda pública también en comparación con otros países, ¿no? En general, lo que nos muestra este gráfico es que los países que estaban más a la izquierda tal vez pudieron tener un mayor paquete fiscal justamente por tener una mejor situación en ese momento. Entonces, esta es la primera función del Estado, que es estabilizar la economía. Queremos un PBI que crezca, pero que no, pero que tampoco crezca tan rápido, pero que tampoco crezca muy, muy lento. Tenemos que ir por el camino intermedio, que es lo que buscamos. La segunda función es la de redistribución. Como vimos con el ejemplo de, de Ana y Juan, o sea, no siempre el mercado va a llevar a una distribución equitativa. Eh, no tiene por qué hacerlo, ¿no? Pero el Estado entonces entra ahí a redistribuir parte de los recursos que existen. Para eso, por ejemplo, tiene varios programas como Juntos, Pensión 65, Jaliwarma, los bonos familiares que se dieron en el contexto del COVID, Beca 18, Cuna Más y otros programas que permiten justamente ayudar a redistribuir los recursos de las personas que más tienen a las personas de bajos recursos. Hay todo un debate acerca de esto, acerca de si conviene redistribuir o no, dependiendo de la corriente, de las corrientes que habíamos revisado en un principio. Pero sobre todo hay una discusión sobre esta idea de qué es más conveniente, ¿no? Ser más eficientes o ser más equitativos, ¿no? Esta idea de que conviene luchar por una torta más grande o conviene redistribuir mejor la torta que tenemos. Eh, lo que hay que tener en cuenta, digamos, con respecto a este debate, que no voy a llegar a una respuesta porque no hay una única respuesta en realidad, es que efectivamente sí hay un sacrificio entre eficiencia y equidad. O sea, hay un sacrificio porque lograr la equidad, los programas que tiene el Estado tienen gastos. O sea, primero, tienen gastos administrativos. Así sea el país más rico, más desarrollado del mundo, más correcto del mundo, siempre va a haber gastos administrativos. Por ejemplo, tiene que haber una persona que recauda el dinero por impuestos. Entonces son gastos que de alguna manera se pierden, que no existirían si es que el Estado no estuviese ahí tratando de lograr mayor equidad. También hay pérdidas, digamos, porque a veces los recursos que se recaudan no se gestionan adecuadamente. O sea, yo recaudo, por ejemplo, 100 soles por impuestos, pero estos 100 soles no los devuelvo adecuadamente que generen una mayor rentabilidad social. No sé, tal vez ustedes han escuchado en algunas municipalidades, no sé, invierten, por ejemplo, en estos parques como esculturas, no sé, me acuerdo de la escultura al árbitro, no sé qué otras más que en verdad son gastos que no generan mayor bienestar. O sea, es dinero que se recaudó de alguna manera y no se invirtió adecuadamente y no generó mayor equidad. Entonces tenemos un sacrificio por una gestión inadecuada. También tenemos el clásico problema de corrupción, que digamos, en nuestro país es un problema persistente, es bastante difícil luchar contra esta falla, que desvía bastantes recursos que podrían destinarse a personas de bajos recursos, ¿no? Y también hay un tema con filtraciones que está asociado con la gestión inadecuada, que sucede cuando personas que no deberían recibir los servicios del Estado, algunos servicios del Estado, los reciben. O sea, por ejemplo, en el caso de los bonos del COVID, ha habido casos en que personas o hogares de altos recursos han estado ahí seleccionadas para recibir los bonos, ¿no? O casos, no sé, yo he visto casos, por ejemplo, a veces de Juntos, que Juntos a veces llega a personas que no debería. eh, entonces también hay una pérdida, o sea, que no se utilizan adecuadamente todos los recursos que se recaudan. Pero no todo es negativo. O sea, al buscar la eficiencia no solamente hay pérdidas, sino también hay ciertas ganancias. Por ejemplo, hay una mayor satisfacción de las personas, ¿no? O sea, cuando yo le entrego 100 soles a una persona, eh, el bienestar que esta persona reciba va a depender de qué tanto dinero tenga. Si yo le doy 100 soles a un millonario, es un sencillo para él, ¿no? O sea, ni le va a afectar. Pero en cambio, para una persona pobre, esos 100 soles puede que incluso o sea, le dé un bienestar increíble, ¿no? O sea, por ejemplo,
los hogares que están en pobreza extrema en el 2020 ganaban al mes aproximadamente 800 soles en el Perú. Entonces, el bono este que se está hablando para entregar un bono de 600 soles representa el 75% de sus ingresos mensuales. Entonces, es un monto bastante fuerte. Entonces, la satisfacción que recibiría un hogar pobre, un pobre extremo, por recibir este beneficio, sería mayor, o sea, les ayudaría un montón. En contraste, para una persona no pobre, que creo que el promedio estaba entre 1.500 soles, un poquito más, o sea, esos 600 soles no es tanto en porcentaje, el nivel de satisfacción no es mayor. Entonces, ahí tenemos una ganancia, una mayor utilidad para las personas más pobres. Pero nosotros como sociedad también obtenemos beneficios para futuro de lograr una mayor equidad. Lamentablemente vivimos en un país donde muchas personas no tienen acceso a educación, salud, servicios básicos como agua, electricidad. Entonces, redistribuir parte de los recursos para que estas personas puedan acceder a esto significa para nosotros un menor gasto a futuro, ¿no? Si le damos salud a un niño actualmente, va a ser menores gastos en salud que tengamos que hacer a futuro cuando ese niño crezca. Si gastamos en educación del niño, ese niño cuando crezca va a poder obtener un mejor trabajo y ese trabajo va a regresar al país a través de impuestos o a través de la generación que ese chico pueda, a través del empleo que ese chico pueda generar cuando tenga una empresa, yo qué sé. Entonces, invertir en la equidad también nos genera bienestar a futuro. Entonces, la conclusión a la que quiero llegar, les dije que no iba a haber una respuesta sobre si conviene o no conviene esta lucha entre eficiencia y equidad, es que para que valga la pena estos esfuerzos por equidad, hay que gastar adecuadamente y ejecutar obras públicas o proyectos que valgan la pena, que sean lo más eficiente posible y que vayan a las personas que en verdad se necesitan. Bueno, hasta ahí esta segunda función, que era esta función de redistribución. Y luego pasamos a esta tercera función, que es la función de corregir fallas de mercado. Regresemos también al ejemplo que les puse de Ana y Juan. Les había dicho que Ana y Juan podían intercambiar libremente y al intercambiar libremente llegaban a este óptimo de Pareto, a este óptimo eficiente, en el que ninguno podía ser más feliz sin perjudicar al otro. Entonces ya había llegado a la eficiencia máxima, todos felices, recursos utilizados adecuadamente, check. Pero la verdad es que en la economía nada es perfecto. O sea, esta idea de que la mano invisible siempre nos lleva a un equilibrio, no siempre pasa. O sea, los mercados tienen fallas que el Estado tiene que corregir. Entonces, acá he identificado 4 fallas para explicarles un poquito qué tipo de rol tiene que jugar el Estado en cada una de ellas. Monopolios, bienes públicos, externalidades y mercados incompletos y asimetrías de información. Entonces, empecemos con los monopolios o oligopolios. ¿Qué es un monopolio? Es aquella situación del mercado donde solamente opera una empresa, solamente una empresa ofrece el producto. Y un oligopolio es aquella situación en la que solamente son pocas las empresas las que ofrecen el producto. El ejemplo clásico anteriormente de monopolio era, por ejemplo, Telefónica, ¿no? Ahora, el mercado de telefonía podría ser una especie de oligopolio porque son solo pocas las empresas que ofrecen el servicio de telefonía. Otro ejemplo de monopolio clásico es el servicio de agua potable. En La Libertad, por ejemplo, tienen a Sedalip, que es la única empresa que ofrece el servicio de agua potable y alcantarillado. ¿Por qué es que los monopolios y oligopolios son fallas de mercado? Porque al ser solamente una única empresa, estas no tienen los suficientes incentivos para ser eficientes, ¿no? Tal vez muchos no tengan incentivos para bajar los precios lo suficiente, no tengan incentivos para mejorar la calidad de sus servicios, para ampliar su cobertura, para llegar a más personas. Entonces, por eso son fallas que el Estado tiene que corregir. Lo que tienen que tener en cuenta acá es que los monopolios no son malos per se. Incluso a veces son cosas necesarias, ¿no? O sea, y acá tenemos el caso de los monopolios naturales. ¿Qué es un monopolio natural? Un monopolio natural es la situación en la que nosotros, desde el punto de vista económico, nos conviene tener solamente
una única empresa que ofrezca el servicio. Imaginemos, por ejemplo, el caso de los servicios de agua. El caso del servicio de agua es un monopolio natural. Conviene que solamente una sola empresa lo ofrezca. Imaginemos que, o sea, el caso contrario, ¿no? Que tenemos dos empresas de agua en la ciudad, en Trujillo. Entonces, ¿qué pasaría si es que tuviésemos dos empresas de agua? Perdón. Cuando rompan la pista en la calle para reparar una tubería, habría no solamente la tubería de Sedalip, sino habría otra tubería de Sedalip 2, ¿ya? Otra empresa, no sé qué nombre ponerle. Sería recontra ineficiente que dos empresas tengan que construir cada una su propia tubería para atender la misma cantidad de hogares. Sería una inversión recontra ineficiente. Es mejor que solo una empresa lo haga, porque así se gasta menos y igual se atiende a la misma cantidad de gente. Lo mismo pasaba con Telefónica hace tiempo, cuando no existían los celulares y solamente se tenía teléfonos fijos. Telefónica invertía en sus redes de teléfono para conectar a todos los hogares en una ciudad. En ese momento era carísimo que otra empresa entre a construir sus propios postes, su propio cableado de teléfono. Entonces, y el servicio de Internet iba a ser carísimo. Era recontra conveniente que solamente una sola empresa lo haga. Pero entonces, si estamos en esta situación en que a veces los monopolios son necesarios, pero que también pueden llegar a ser ineficientes. Por ejemplo, acá yo les pongo el caso de las EPS, ¿no? De las empresas que prestan servicios de saneamiento, ¿no? O sea, tenemos varias empresas que no llegan todavía al 100% de cobertura y que la continuidad en horas, o sea, no llega a ser el 24 horas al día, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes a Loreto, que más o menos atiende a menos del 60% de la población y a ese 60% les ofrece servicios de solamente 7 horas al día. Entonces, ¿cómo hacer para que estos monopolios, que hasta ciertos puntos son necesarios porque son monopolios naturales, mejoren la calidad de su servicio? Entonces, acá es donde entra el Estado como parte de su rol regulador, ¿no? El regulador, por ejemplo, de las EPS es la SUNAS. La SUNAS es la que supervisa y de alguna manera incentiva que las EPS mejoren la calidad de su servicio, ¿no? Tenemos el regulador de Telefónica, que es OCIPTEL. OCIPTEL entra y supervisa eh, que las empresas de telefonía no estén abusando de su posición de dominio, que ofrezcan un servicio adecuado. Y el máximo regulador en temas de competencia, para asegurar la competencia dentro de un mercado, es el INDECOPI. Como les dije, ser un monopolio, que por definición, digamos, es tener posición de dominio sobre un mercado, no es un problema. El problema es abusar de esa posición. Y el INDECOPI es el regulador encargado de justamente supervisar eso y evitar que las empresas abusen de su poder monopólico. Entonces, ese es el rol del Estado, ¿no? Así es como de alguna manera se entra a corregir este tipo de fallas. A veces, incluso cuando es necesario, no sé si ha pasado en el Perú, pero por ejemplo en otros países, si es que una empresa tiene ya demasiado poder, a veces incluso han obligado a que empresas se partan en dos, ¿no? Para que se genere cierta competencia. Hay distintas formas en que el Estado puede entrar a regular un mercado monopólico, ¿no? Pero lo ideal, digamos, es a través de un regulador que evalúe caso por caso, ¿no? O sea, porque como les digo, el monopolio per se no es un problema, sino es el abuso del poder monopólico, el cual genera bastantes ineficiencias. La segunda falla de mercado es la de los bienes públicos. ¿Qué son bienes públicos? Son aquellos que son no rivales y no excluyentes. Entonces, para entender un poco mejor qué es un bien público, a veces es más fácil entender qué es un bien rival y qué es un bien excluyente. Un bien rival es aquel que, por ejemplo, solo lo puede utilizar una persona a la vez. O sea, mi casaca es un bien rival. Yo lo estoy utilizando, ninguno de ustedes la puede utilizar mientras yo la uso. La mayoría de bienes en el mercado son bienes rivales. Un plato de comida, una gaseosa que alguien se le está tomando, otro no lo puede tomar. Eh, digamos, son bienes rivales porque más de una persona no lo puede utilizar a la vez. Y un bien excluyente es aquel que yo como empresa o como persona puedo excluir a otras personas de su uso.
Por ejemplo, ¿se acuerdan antes del COVID cuando, no sé, iban a discotecas? Siempre había un guachimán afuera y que decía quién pasaba y quién no pasaba. Ya. Entonces las discotecas son un bien no rival, digamos, porque mucha gente puede disfrutar de la discoteca, pero son excluyentes porque el VIP puede ahí frenar y decir quién pasa y quién no pasa, ¿no? Lo mismo en el cine. El cine es un bien no rival porque muchas personas pueden estar viendo el cine, pero es excluyente porque tienes que haber pagado tu entrada para poder entrar. Entonces, lo bien público es aquel que no es rival, entonces más de una persona lo puede utilizar y es no excluyente porque nadie puede excluir a alguien de su uso. Entonces, los ejemplos clásicos de esto es la defensa nacional. Digamos, todos los peruanos nos beneficiamos de la defensa nacional y, o sea, es no rival y no excluyente. Y también el alumbrado público. Nadie puede excluir a alguien de utilizar el alumbrado público. No es que tú vas pasando por una calle, ah, ya mira, tú no has pagado tus impuestos, te voy a pagar la luz a ti. No, eso no pasa. No podemos excluir a nadie que disfrute de estos bienes. Entonces, como son bienes públicos, el privado no tiene incentivos para ofrecerlos. Porque si un privado los ofrece, simplemente la gente va a querer no pagar. O sea, porque si igual lo voy a recibir, si es imposible que me excluyan a mí de beneficiarme de este bien, o sea, ¿para qué pago? ¿No? Es lo que nosotros llamamos free riders o polizontes. Entonces, en este caso conviene que sea el Estado quien los ofrezca. Eh, de ahí, la tercera falla son las externalidades, ¿no? Que son, que pueden ser positivas o negativas y que nos llevan a puntos de equilibrio que no son socialmente eficientes. Una externalidad, empecemos por la negativa, que es más fácil de explicar. Una externalidad negativa es aquella que yo genero al utilizar un bien que hago daño al resto, o sea, tengo una externalidad sobre el resto, les perjudico. O sea, el ejemplo clásico, por ejemplo, es el cigarrillo. Cuando yo fumo, genero externalidades negativas. No solamente tal vez estoy perjudicando a la persona que está a mi derecha, sino también estoy generando contaminación. Muchos de los que fuman cigarros botan su colilla al piso, entonces ensucia la calle. Eh, las personas que fuman tienen a veces más probabilidades de tener alguna enfermedad en los pulmones, entonces eso genera un mayor costo al Estado. Entonces eh, la externalidad negativa son perjuicios, digamos, a externos que no son interiorizados por la persona. Yo fumador, como no percibo estas externalidades negativas, simplemente no me importa, entre comillas, y fumo más de lo que sería socialmente eficiente. Otra externalidad negativa, por ejemplo, es el uso de los autos, ¿no? Yo cuando manejo, voy feliz manejando porque, digamos, llego más rápido a mi trabajo, no tengo que estar subiendo un bus, yo qué sé, pero no me doy cuenta que tengo externalidades negativas, ¿no? O sea, contamino a través de mi vehículo, quito espacio al resto de la sociedad ya que tengo mi carro con más espacio, desgasto las pistas, entre otros, ¿no? Como yo no lo interiorizo, tal vez manejo más de lo que sería lo socialmente óptimo. Entonces el Estado debería entrar ahí a corregir ciertas cosas. Pero también hay externalidades positivas, que es cuando yo hago algo que beneficia al resto sin darme cuenta. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la educación. Si yo me educo, si yo soy un chico aplicado, yo qué sé, voy a generar externalidades positivas sobre mis compañeros en el colegio o en la universidad, por ejemplo. Hay estudios, por ejemplo, que demuestran que el tener una persona que destaca en un salón de clases hace que el resto del salón también mejore sus notas. Pero como yo no percibo estas externalidades positivas que tengo sobre el resto, tal vez no estudio lo suficiente. Tal vez si yo supiese los beneficios que le generan a mis compañeros, tal vez yo también me esforzaría por ser un poquito más. Entonces el Estado también, en este caso, trata de incentivar aquellas actividades o servicios que tienen externalidades positivas. Y a través de qué mecanismos el Estado puede intervenir para corregir esas externalidades. El más clásico son los impuestos en el caso de externalidades negativas y subsidios en el caso de externalidades positivas, ¿no? Por ejemplo, es la razón por la que el Estado cobra un impuesto selectivo al consumo, por ejemplo, a los combustibles,
a las gaseosas, a los cigarrillos, porque justamente el Estado está entendiendo que este tipo de productos generan algunos daños que las personas no toman en cuenta y deberían reducir su consumo. Eh, Otra forma de solución un poquito más moderna, pero también un poquito más difícil de aplicar son las licencias. O sea, por ejemplo, en el mercado de carbono. Los países más desarrollados ya están avanzando con esto. Eh, digamos, por todo este tema del cambio climático que está cada vez más crítico. Entonces, el objetivo del Estado es reducir las emisiones de carbono de las empresas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Emite licencias. Tu empresa tienes tú permitido emitir tantas toneladas de carbono al mes o al año. Tu otra empresa también tienes permitido tanta cantidad de carbono por emitir en este año. Entonces, estas licencias se pueden comercializar. ¿Sabes qué? La empresa A recibió esta licencia, pero no va a utilizar todo. Le podría vender parte de su licencia a la otra empresa para que distribuya y es otra forma en que el Estado puede controlar el máximo nivel de emisiones de carbono en una sociedad. Tal vez sería un poquito difícil de aplicar acá por el tema de la informalidad, pero es otra alternativa que se podría tener para reducir las emisiones y lograr nuestra meta al 2030 para minimizar los efectos del cambio climático. Otra solución, que también es un poquito complicada, es la internalización, que es la concentración de empresas. A ver, un ejemplo bonito de esto es, por ejemplo, pensar que tenemos dos productores, ¿no? Uno produce flores y está al costado de un productor de miel de abeja, un apicultor. El productor de flores se beneficia de tener al costado un apicultor porque las abejas van a su campo de flores, polinizan y ayudan con la reproducción de las flores. Lo mismo pasa para el apicultor. El apicultor también se beneficia de tener a su costado un productor de flores, porque este productor de flores les da alimento a sus abejas. Pero como son dos personas diferentes, son dos empresas diferentes, ninguno internaliza el beneficio que le da al otro. Entonces, ¿qué sería una medida posible para solucionar esta situación? Es que ambos se unan, se concentren en una sola empresa, y así es como se internalizan los beneficios que les da cada uno, ¿no? Así el apicultor se da cuenta que tiene beneficios del productor de flores, y el productor de flores se da cuenta del beneficio que reciben las abejas. Y ambos aumentan su producción porque ambos se benefician mutuamente. Y la última solución es la solución de Coase, que también es complicada de aplicar porque necesita costos de transacción bajos y derechos de propiedad bien definidos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, imaginemos que nosotros estamos no sé, en nuestro barrio hay dos personas, ¿no? Una persona que a las 10 de la noche lo que quiere es dormir porque está cansado de todo el trabajo. Y su vecino, que a las 10 de la noche recién llega al trabajo y lo que quiere para desestresarse es empezar a tocar su batería. Eh, Ambos entonces se generan externalidades negativas el uno al otro, ¿no? O sea, porque uno al querer dormir no quiere que el otro toque su batería y el otro tocando su batería evita que el otro duerma. Hay un problema ahí. Entonces, ¿qué nos dice Coase? Que aquel que valore más el bien, o el dormir o el tocar batería, es el que lo va a hacer y le va a pagar al otro esa valoración. Entonces, imaginemos que yo soy el que toca la batería y a mí me genera una utilidad de 100 soles. Mi vecino que quiere dormir le genera una utilidad de 80 soles. ¿Ya? Porque con 80 soles, no sé, ya se acepta dormirse una hora más tarde. Entonces, si los costos de transacción fueran bajos, si es que yo tuviese un montón de confianza con mi vecino, lo que yo podría hacer es ir y tocar la puerta. Hola vecino, ¿cómo estás? Te doy 100 soles, pero déjame tocar la batería. Y ambos estarían felices. Yo, porque digamos, estoy contra la batería cuando he pagado 100 soles y es lo que estoy dispuesto a pagar por empezar a practicar con mi banda. Y mi vecino está feliz porque ha recibido 100 soles por no dormir una hora. Pero saben que en la práctica, o sea, a veces va a ser difícil ir donde tu vecino y ofrecerle plata para que no duerma. Entonces es también un poquito difícil de aplicar, pero es otra solución teórica, ¿no? Para las externalidades.
Y la última falla de mercado es el tema de asimetrías de información y mercados incompletos, ¿no? Son situaciones en las que un agente posee más información sobre el bien o servicio que vende frente al otro agente que lo está demandando, ¿no? Y el ejemplo clásico acá es el mercado de autos usados. El vendedor tiene mucha más información sobre el auto que el que lo quiere comprar. Sabe si es que ha tenido alguna falla de fábrica, sabe si ha tenido algún choque, qué tipo de mantenimiento se ha tenido, qué marca de repuestos ha utilizado, con qué mecánicos lo ha llevado, y una infinidad de factores que el comprador no sabe. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que es que ante la incertidumbre lo que va a generar mercados con carros de muy poca calidad. O sea, ¿por qué es esto? Porque eh, pongámonos un caso teórico en el que solamente hay dos tipos de carros. Carros de buena calidad y carros de mala calidad. Y el comprador no sabe qué tipo de carro es. El carro de buena calidad cuesta $1000 y el carro de mala calidad cuesta $500. Como yo no sé qué tipo de carro estoy comprando, yo no voy a querer ofrecer ni $1000 ni $500. Imagínate que ofrezco un intermedio, 750. Pero con 750, los carros de buena calidad, o sea, el dueño de un carro de buena calidad no lo va a querer vender, porque es muy barato. Entonces, estos carros, en teoría, como que saldrían del mercado y al final solamente nos quedaríamos con carros de mala calidad. Entonces, acá es importante también que se corrijan estas fallas de asimetría de información para que estos mercados empiecen a funcionar. Del otro lado, también pasa lo mismo. También hay casos en los que el comprador es el que tiene más información. Es el caso, por ejemplo, de los seguros. Yo voy a comprar un seguro de vida, por ejemplo, y mi aseguradora no tiene idea de si yo soy una persona tranquila, que solamente está acá en su casa, no sé, viendo tele o jugando videojuegos, o soy una persona recontra aventurera que me gusta, no sé, acá hacer jumping, paracaidismo, escalar montañas, yo qué sé. Entonces, acá hay otra falla de mercado. eh, Porque justamente hay una persona que sabe más información que el resto. Entonces, eso fuerza que muchas veces las aseguradoras tengan que cobrar una prima más alta de la que sería lo óptimo para justamente prevenir por estos problemas de información. Es otra falla de mercado. Entonces, hasta acá, esta segunda sección de cuál es el rol del Estado, ¿no? Esta era la tercera función, que es la función de corregir fallas de mercado. Y pasemos rápidamente a hablar de algunos de los desafíos de política para el país. En particular, centrémonos en uno de los más importantes, que es, por ejemplo, el de la informalidad. El Perú es un país altamente informal, o sea, 3 de cada 4 personas trabajan en este sector. Y es un problema que en verdad es bastante importante de resolver, ¿no? Es un gran problema de política pública. O sea, ¿por qué? Porque los informales tienen bajos niveles de productividad. Las personas que no tienen un empleo formal no acceden a servicios de sistema de protección. O sea, muchas de estas personas no tienen, por ejemplo, acceso a un sistema de pensiones. Antes, por ejemplo, no tenían un sistema de seguro de salud. Muchas trabajan más horas de las que deberían, no tienen vacaciones, etcétera, ¿no? Y también eso genera un problema para el Estado porque se recaudan menos impuestos que después se pueden invertir en la sociedad. Nosotros como país, si nos comparamos con otros países a nivel mundial, en realidad tenemos más informalidad de la que deberíamos para el nivel de PIB per cápita que tenemos. O sea, para nuestro nivel de PIB per cápita deberíamos estar acá alrededor de 60, pero estamos por acá, como en 75. Tenemos 15 a 20 puntos más informalidad de la que deberíamos para nuestro nivel de desarrollo. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué es que tenemos tanta informalidad? En realidad la informalidad es un problema bastante complejo, que se debe tanto a falta de desarrollo como a problemas de gobernanza. Eso es lo que genera el alto nivel de informalidad. Eh, en el país, digamos, a nivel regional, las zonas más informales se deben, por ejemplo, a brechas en el nivel de capital humano. O sea, acá vemos, por ejemplo, que hay una relación negativa entre tasa de informalidad y logro educativo, que es cuántos años han estudiado las personas en una región.
Entonces, el bajo nivel de capital humano es una de las tantas explicaciones por las que tenemos tanta informalidad. Pero no es la única. No es un problema complejo, como les dije. El entorno para hacer negocios también es un tema crítico. O sea, por ejemplo, acá, en este ejemplo, a nosotros nos cuesta 26 días abrir un negocio según los procedimientos que tenemos, ¿no? 8 días en el registro público y 14 días para la licencia municipal. Chile, por ejemplo, nuestro vecino del sur, solamente demora 4 días. Entonces, estas trabas burocráticas impiden, por ejemplo, la formalización. También es un tema cultural. No existe ese interés en formalizarse. O sea, la mayoría, más del 50%, no lo considera necesario. Hay también, como les expliqué, bastantes rigideces en el mercado laboral. Y ese es un experimento bastante bonito que se hizo. En el 2001, el Tribunal Constitucional eh, dio un fallo con respecto a qué hacer con aquellas personas que eran despedidas de forma injustificada. Entonces, antes de ese fallo, lo que pasaba con las personas que eran despedidas de forma injustificada era que, ok, está bien, tenías que pagarle pagarle por la pérdida que había tenido por haber sido despedida de esa manera. Pero lo que dijo el TC es que no solamente basta con pagarle, sino que tienes que reincorporarla en sus labores. Pese a que tú le habías despedido y probablemente ya no la necesitabas más. Tenías que reincorporarla. Entonces, desde el fallo del TC, como ahora hay estas rigideces de mercado, lo que tienden a hacer varias empresas es solamente contratar como temporales y ya no como permanentes. Entonces, este tipo de fallas, desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista de la economía pública, son importantes y tienen que ser corregidas para, de alguna manera, llegar a corregir esta falla, este problema de informalidad. Entonces, quería hablarles rápidamente de este desafío de política pública como uno de los tantos problemas que se tiene que resolver si es que ustedes quieren seguir profundizando en lo que es la, digamos, la discusión de economía pública, ¿no? Digamos, estos son los problemas que se tienen a solucionar. Entonces, para concluir, ¿sería una buena política pública reducir la informalidad, dado todo lo que hemos aprendido? Bueno, sí, desde el punto de vista de la primera sección que vimos, porque maximiza la productividad de la sociedad, se genera mayor bienestar. Maximiza la productividad, genera mayor bienestar, como les decía, reduce la inequidad social, porque generalmente la gente de menores recursos son los que trabajan en la informalidad, o sea, contribuye a personas que accedan a un trabajo digno, y reduce trabas burocráticas que limitan la actividad empresarial. O sea, en general nosotros concluimos que sí sería una buena política impulsar este tipo de medidas. Hasta aquí termina esta sesión del día de hoy. Nada, de nuevo, muchas gracias por haberme escuchado. Hasta luego.